Hola respiratoreños, ¿cómo vamos? Bienvenidos a este nuevo episodio de Reps. Mi nombre es Carlos Valencia. Recuerda las redes sociales como siempre, Terapia Respiratoria Hispano, BioResp. Estamos en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast y en las principales plataformas. Sabemos que hay demasiadas, pero pues estamos por ahora en estas. El día de hoy vengo con un tema que me agrada mucho, que me parece chévere, como siempre les digo. Si no me agradara pues no lo hiciera. Es el tema relacionado con la fotopletismografía de la saturación de oxígeno. ¿Esto por qué? Esto debido a que pues esta saturación de oxígeno, o los monitores de saturación de oxígeno, siempre nos dan esta curva, que es la curva fotopletismográfica. Fotoluz porque funciona con luz, ¿cierto? Unos LED. Pletis habla de la expansión o distensibilidad o distensión o cambio de volumen y de presión de un vaso, básicamente hacia rasgos gigantes, y grafía pues de un trazado, ¿cierto? Entonces por eso es curva fotopletismográfica de la saturación de oxígeno. Esto nosotros lo utilizamos muchísimo en todos los servicios: hospitalización, urgencias, unidad de cuidado intensivo y demás, pero en ocasiones es como subutilizada y nos puede ayudar para identificar trastornos que ya vamos a hablar más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿dónde vamos a arrancar? Vamos a arrancar por el principio, como siempre les digo. ¿Y el principio cuál es? Pues que para medir la saturación de oxígeno es importante que tengamos en cuenta que la saturación de oxígeno es un valor que se obtiene entendiendo que es el oxígeno adherido a la hemoglobina el que se va a mostrar en esta curva fotopletismográfica o en este monitor de saturación, porque hay unos monitores de saturación de oxígeno que no tienen curva fotopletismográfica. Saturación a que hace referencia a qué tan saturada o qué tan llena está la hemoglobina de oxígeno. Recordemos que la hemoglobina, un gramo de hemoglobina transporta 1.36 ml de oxígeno. El oxígeno también se transporta en el plasma en menor cantidad, 0.033. Y esto es muy importante en el momento de entender y ver los contenido arterial de oxígeno, ya que el contenido arterial de oxígeno depende de la hemoglobina, de la saturación y de este porcentaje, o este 1.36 que acabo de mencionar en la fórmula para identificar el contenido arterial de oxígeno. Estos saturadores de oxígeno tienen un mecanismo de funcionamiento muy sencillo, por decirlo de alguna manera, ¿en qué consiste? Básicamente son unos LEDs, ¿cierto? Un infrarrojo y un rojo, o casi infrarrojo. El infrarrojo alrededor de los 940 nanómetros, de frecuencia, mientras que el rojo alrededor del 660 nanómetros. La hemoglobina oxigenada absorbe más luz infrarroja, mientras que la hemoglobina desoxigenada es el LED rojo o el no infrarrojo. Este principio, ¿cómo funciona? El cruce, a grandes rasgos, el cruce de estas dos emisiones de luz, básicamente de la roja y la infrarroja, nos va a decir qué tanto porcentaje de infrarroja puede llegar a la hemoglobina oxigenada y qué tanto porcentaje de luz no roja puede llegar a esta sangre no oxigenada. Hacen los cálculos, obviamente bioingenieriles, y se obtiene el valor. Importante que, como es de luz, ¿cierto? Estamos hablando de que un fotodiodo, entonces ya sabemos, pero hay que recordarlo, que la luz ambiental tiene repercusiones importantes si no se maneja de forma adecuada, si hay una luz muy intensa y demás, si tenemos algún cierto esmalte o alguna limitación que limite el rayo de luz, también va a ser importante esto. Otro valor que se ve en estos monitores, en los un poquito más avanzados de saturación de oxígeno, es el índice de perfusión. Y el índice de perfusión también nos ayuda mucho, y este índice de perfusión se obtiene también de acuerdo a los fotones o los rayos de luz captados por estos diodos que acabo de mencionar. Es muy sencillo, básicamente eso, digo sencillo, pero la ecuación básicamente es la luz, el porcentaje de luz absorbida por pulsación sobre la absorción de sangre estática por 100, y eso da unos valores, ¿cierto? De 1 a 5 a grandes rasgos es el valor como estándar. Mayor de 5 pues obviamente está volado, y menos de 5 pues está
disminuido, y esto nos puede servir para monitoría hemodinámica también, que no vamos a hablar aquí en este caso, pero es para que lo tengamos en cuenta, y también es secundario a estas emisiones de luz. ¿Por qué lo menciono? Porque si tenemos unos índices de perfusión muy volados o muy disminuidos, también esto puede alterar la lectura y los valores de la saturación de oxígeno. Normalmente nosotros tenemos un discurso muy establecido, ¿cierto? Con los familiares y demás que nos llaman y nos dicen: vea, mi paciente está desaturado, mi hermano, mi tío, mi hijo. Y usted llega como todo un científico y decirle: no, mi señora, mi señor, estos valores no son adecuados, dado que la curva que acaba de mostrar aquí este monitor es una curva irregular. Sí, eso está perfecto y es válido, pero también este índice que acabo de mencionar, si los valores no son los adecuados, también la saturación no va a ser un valor muy confiable, entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Una vez ya monitorizamos, ¿cierto? Tenemos en cuenta el tema de la luz y demás y todo el cuento, y ya todo eso está perfecto. Vamos a ver nuestra curva fotopletismográfica, ¿cierto? Es básicamente una línea ascendente, tiene una meseta, después una línea descendente, y aquí va a haber una incisura. En la gran mayoría de los monitores, la incisura dicrótica, que esta incisura es muy importante porque de acuerdo a la posición de esta incisura dicrótica, en este momento eso nos va a decir algo muy importante a grandes rasgos, que es que nuestro paciente puede estar o con vasoconstricción o con vasodilatación. Si esta incisura dicrótica, esta curvita aquí, ¿cierto? Aquí les voy a poner una imagen para que la veamos un poquito mejor. Está en el tercio superior, vamos a hablar de vasoconstricción, y si esta incisura está en la parte inferior, vamos a hablar de vasodilatación. Esto es a grandes rasgos, no estoy diciendo que esto es una ley, no. Hay muchos más ítems, la amplitud, el ritmo, una cantidad de cosas que hay que mirar en esta curva. También podemos evaluar pulsos paradójicos cuando estamos viendo la saturación, esta curva fotopletismográfica. Cuando vemos que esta curva fotopletismográfica en el trazado del tiempo va hacia arriba y hacia abajo y no es lineal, aquí también podríamos ver pulsos paradójicos, pero pues no es el punto que queremos evaluar aquí en este episodio. Pero hay muchas cosas que podemos observar, y esta vasoconstricción y esta vasodilatación principalmente nos puede decir muchas cosas, porque en lugares como hospitalización, servicios de urgencias, en ocasiones pues no se tiene de primera mano la línea arterial, ¿cierto? Que obviamente esta curva fotopletismográfica es menos susceptible a ruido, entendiendo que esta es foto, la otra es pletis porque está directamente en el vaso, entonces esta puede tener un poco más de ruido, pero nos puede dar un acercamiento. Si observamos bien esto, nos puede decir: hey, aquí está pasando algo, y podríamos avanzar y, por qué no, irnos adelantando, que es lo que quisiéramos siempre, y evitarle, desenlaces un poquito más catastróficos a nuestros pacientes. Entonces, eso es lo que les quería comentar, que estemos muy pendientes, que aprovechemos de forma adecuada esta monitoría, que sí es muy sencilla y está en todo lado. Tenemos hasta fotopletismografía aquí en estos portátiles, ¿cierto? Tenemos de todos los valores, claramente. Hay pulsoxímetros de $5, $10, y hay pulsoxímetros de $300, pero normalmente la gran mayoría son confiables. Hay unos más que otros, obviamente, pero en realidad es una monitoría que nos puede decir mucho. Es muy sencilla, la tenemos al alcance y a la mano, y podríamos no solamente observar valores de frecuencia cardíaca y saturación, que es para lo que lo utilizamos y para lo que es principalmente, pero también podríamos observar otro tipo de patrones, otro tipo de monitoría hemodinámica, ¿por qué no?, para irnos adelantando y avanzando en el tratamiento de nuestro paciente. Entonces, esto es lo que les quería decir. Recordarles mi nombre, Carlos Valencia, Terapia Respiratoria Hispano. No se olviden activar las notificaciones, suscribirse a los canales, suscríbanse a Instagram, suscríbanse a YouTube. Eso me ayudaría muchísimo para seguir generando información y llegando a muchos más lugares. Y nada, nos vemos en la próxima. Chao.